Hola, estimados estudiantes. Vamos a empezar ahora con la parte glomerular del riñón. El glomérulo es la unidad funcional del riñón y es a través de la cual se puede filtrar el plasma para producir orina. Es una red de capilares que está rodeado por la cápsula de Bowman y está básicamente compuesta de podocitos en su pared capilar. Y el glomérulo pues tiene entonces una arteriola aferente y una arteriola eferente, no una vénula, sino otra arteriola. La resistencia de este ovillo arteriolar permite una resistencia aumentada que permite la filtración. Entonces vamos a poder filtrar materiales solubles de la sangre que son forzados hacia la cápsula de Bowman. Y aquí, claro, la histología de un glomérulo para que puedan observar el espacio urinario, los podocitos, los capilares y poder conocer entonces la histología. Lo mismo en una tinción de Paz para que tengan una mejor idea. En este otro glomérulo, vean en la parte superior el diagrama de un glomérulo más teóricamente explicado, con su cápsula y su ovillo glomerular, y luego el túbulo contorneado proximal. Entonces, vean cómo los glomérulos tienen un epitelio visceral dado por podocitos que forman parte de la pared capilar y un epitelio que rodea el espacio de Bowman, que es el espacio urinario, que está rodeado por un epitelio epitelial parietal. Y entonces forma esa unidad de filtración. Vean también que las células endoteliales están fenestradas y tiene una membrana basal glomerular. Y esto se logra, esta filtración, gracias a estos podocitos, a estas células que tienen esas interdigitaciones. Las células mesangiales también, que están en la matriz mesangial o en la matriz mesangial, que son parte del sostén del glomérulo. En este caso vemos entonces un corte transversal del glomérulo y la cápsula de Bowman y el espacio urinario. Y ahora vamos a ver entonces que las enfermedades glomerulares pueden ser enfermedades primarias del riñón. Y ahí tienen entonces una lista de ellas, como la enfermedad de cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, la nefropatía por IgA o las enfermedades de depósitos densos, la glomerulonefritis por activación del complemento. Luego están las glomerulopatías secundarias a una enfermedad sistémica. Y entonces vean, por ejemplo, la nefritis lúpica, secundaria al lupus eritematoso sistémico, la nefropatía diabética, la amiloidosis y toda esa lista que allí tienen. Vean la importancia de la diabetes mellitus como una forma de lesionar el riñón, que después vamos a verlo. Y vamos a ver también enfermedades glomerulares hereditarias, como el síndrome de Alport, el síndrome de Fabry, que es más que todo de depósito, y básicamente son enfermedades de membrana basal fina que vamos a ver a continuación. En esta tabla se logra ver que el principal mecanismo de lesión de los glomérulos es básicamente por anticuerpos. Entonces tenemos las lesiones por anticuerpos que se producen in situ en el glomérulo,
que tenemos entonces los antígenos tisulares fijos intrínsecos y los depósitos de inmunocomplejos circulantes. Entonces, los antígenos endógenos o los antígenos exógenos, que pueden ser por antígenos tumorales o productos infecciosos. Y básicamente entonces nos va a dar una imagen de inmunofluorescencia diferente. Por ejemplo, los inmunocomplejos circulantes nos van a dar una inmunofluorescencia de tipo granular, mientras que los complejos que se producen in situ nos van a dar una inmunofluorescencia lineal. Y en esta tabla, las glomerulopatías que hemos visto, primarias, las enfermedades sistémicas y los trastornos hereditarios. Y en esta tabla observen los síndromes glomerulares, que es muy importante la clínica de esta tabla. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ver el clínico precisamente, más los tipos de glomerulopatías. Después los nefrólogos dirán qué tipo de nefropatía es, junto con los patólogos y las biopsias que se realizan. Pero los estudiantes y el médico en general tienen que tener en cuenta principalmente los síndromes glomerulares, porque estos son los que ustedes les va a permitir enviar a una consulta especializada a sus pacientes. Entonces vean el síndrome nefrítico agudo, con su hematuria, con su azotemia, con su hipertensión, la glomerulonefritis rápidamente progresiva. Vean el síndrome nefrótico con su proteinuria y su hipoalbuminemia, y luego pues obviamente la insuficiencia renal crónica y la proteinuria, que son muy importantes para el médico general. Entonces el síndrome nefrítico agudo se caracteriza por esa presencia de hematuria con cilindros eritrocíticos, pero vean lo importante, la proteinuria y el edema. Esa es la forma clínica que ustedes van a ver el síndrome nefrítico, que es la proteinuria y el edema, junto con hipertensión e insuficiencia renal aguda. Mucha atención al síndrome nefrótico, con hinchazón de la cara y los ojos, con hipertensión arterial, con orina espumosa, inapetencia, aumento de pesos por retención de líquidos. Entonces, muy importante ver la fascia del paciente, ver la presencia de edema, principalmente en la cara. Y aquí, para ver la definición del síndrome nefrótico, que es un edema generalizado con proteinuria masiva e hipoalbuminemia menor de 2.5 gramos por decilitro, y que puede haber hipercolesterolemia y oliguria. Y aquí vean entonces las diferentes causas para síndrome nefrótico, desde enfermedades primarias del riñón, enfermedades metabólicas como la diabetes, como lesiones de mieloma múltiple, como el lupus. Entonces vean que hay una gran cantidad de enfermedades que pueden manifestarse o que nos pueden llevar a síndrome nefrótico. Y entonces lo importante quizá de esta clase es que ustedes tengan la habilidad de reconocer un síndrome nefrótico. Nuevamente, la glomerulonefritis aguda, tenemos una inflamación del glomérulo y su manifestación clínica es el síndrome nefrítico agudo con hematuria, que puede ser macro o microscópica, con azotemia, con oliguria, hipertensión, proteinuria y edema. Recuerden entonces
que puede ocurrir en enfermedades multisistémicas como el lupus eritematoso o las arteritis, que vamos a ver a continuación. Estas son las alteraciones histológicas de la inflamación del glomérulo. Hay una proliferación del mesangio glomerular y del endotelio con presencia de células inflamatorias, neutrófilos y linfocitos. Pueden tener formaciones de semilunas también y engrosamiento de la membrana basal glomerular. Y vean entonces la presencia de esos complejos inmunes que engrosan la membrana capilar y la membrana basal glomerular. Los mecanismos de lesión glomerular entonces son por enfermedades sistémicas que darían una lesión glomerular secundaria y el riñón está predominantemente involucrado. Entonces, y tenemos también las enfermedades glomerulares primarias. Ambas son inducidas ambas pueden ser inducidas por anticuerpos y depósitos glomerulares de inmunoglobulinas, de tal forma que pueden haber depósitos de complejos de antígeno-anticuerpos circulantes en la pared capilar del glomérulo o el mesangio que están circulando y se quedan atrapados dentro del glomérulo, o anticuerpos que reaccionan dentro del glomérulo. De tal forma que vean que la mayoría de los pacientes con glomerulonefritis tienen depósitos de inmunoglobulina en los glomérulos. La glomerulonefritis, o sea, la inflamación del glomérulo, por inmunocomplejos circulantes mediadas por la activación leucocitaria, que nos va a resultar en una lesión glomerular. Tenemos las glomerulonefritis asociadas a lupus eritematoso sistémico, las secundarias a infección por estreptococo, las glomerulonefritis viral, como las que se presentan en la infección por hepatitis B, las glomerulonefritis parasitaria, como la malaria por el Plasmodium falciparum, o las espiroquetas, como el Treponema pallidum. Se activa el complemento y entonces se infiltra leucocito y proliferación mesangial, y vean cómo nos da un tipo de inmunofluorescencia granular. Chicos, y aquí para que lo vean y lo olviden, como decía uno de mis profesores en la universidad, un tipo de inmunofluorescencia con patrón granular. La glomerulonefritis por inmunocomplejos in situ, entonces son antígenos que son expresados o son atrapados en los podocitos, como en el lupus eritematoso, o la glomerulonefritis por estreptococo del grupo A. Entonces vean que son depósitos de inmunoglobulinas de tipo IgG en el mesangio. Nuevamente entonces una inmunofluorescencia lineal. Aquí lo que se observa entonces son los depósitos circulantes de inmunocomplejos que van a ser filtrados por el riñón y van a quedarse en la capa externa de la membrana basal glomerular en su superficie externa, o en la superficie interna subendotelial de la membrana basal, y que van a lesionar principalmente el mesangio, y tenemos una inmunofluorescencia de tipo granular. Luego tenemos los anticuerpos que se ligan al podocito, al antígeno del podocito, y producen también una inmunocomplejo subepitelial que nos va a dar también una inmunofluorescencia granular, y que está dada principalmente por las nefropatías membranosas, y los inmunocomplejos que van a la membrana basal glomerular, que
que vean que está directamente en la membrana basal glomerular y que producen una glomerulonefritis por complejos no inmunes y nos dan una inmunofluorescencia lineal. Aquí tenemos el primer ejemplo de una glomerulonefritis mediada por anticuerpos contra la membrana basal glomerular. Y el ejemplo que tenemos es la enfermedad de Goodpasture, que es una inmunofluorescencia con patrón lineal con anticuerpos antimembrana basal glomerular que hacen esa reacción cruzada con el alveolo. Y tenemos entonces una lesión renal y pulmonar. Entonces, es importante, jóvenes, que ustedes repasen la clase de las vasculitis, porque si ustedes primero no han visto las clases de vasculitis que se dan en el curso pasado, es bueno que las repasen para poder entonces entender la lesión renal también en estos casos y los inmunocomplejos que se producen y cómo dañan al riñón. Y entonces nuevamente les recuerdo repasar las lesiones de tipo inflamación arterial, es decir, las arteritis. Vean que el Goodpasture es un síndrome que afecta los riñones y los pulmones y se presenta con una insuficiencia renal rápidamente progresiva que puede instalarse en días o semanas junto a una enfermedad pulmonar. Algunas formas de la enfermedad implican solo problemas pulmonares o a veces solo problemas renales. Pero vean que muchas de ellas afectan a ambos. En esta histología vean las flechillas negras para ver la disminución de la cápsula de Bowman del espacio urinario y la membrana que recubre el glomérulo y en la cual se afecta, en este caso, la enfermedad de Goodpasture. Entonces vean que el pronóstico va a depender de un diagnóstico temprano, es muy importante, porque es más grave si los riñones ya están gravemente dañados. Podría incluso llevar a una diálisis o a un trasplante renal. Vea que en este caso lo que tenemos es una radiografía con un pulmón blanco y entonces vean la lesión desde el punto de vista histológico, en este caso el engrosamiento del alveolo. La enfermedad glomerular por activación del complemento. El complemento se activa contra autoanticuerpos adquiridos, ya sea con enfermedad renal o sistémica, y se produce una glomerulonefritis por depósitos de C3, ya sea por la vía clásica o la vía alternativa. Tenemos una enfermedad sistémica con microangiopatía trombótica y un síndrome urémico hemolítico, que es la mayor morbilidad de esta enfermedad. Aquí se ven ambas vías que producen inmunocomplejos que nos van a lesionar la membrana glomerular. La enfermedad de cambios mínimos o nefritis lipoidea es la mayor causa de síndrome nefrótico en niños, principalmente entre los 2 a los 7 años, con una pérdida difusa de pedicelos en las células de los epitelios glomerulares. Entonces, vean cómo estos niños empiezan con una enfermedad respiratoria y proteinuria, o puede presentarse, por ejemplo, después o unos días después de una vacunación. Se ve también en niños con rinitis, niños muy alérgicos. Entonces debe existir algún complejo de histocompatibilidad que predispone a la lesión glomerular. Luego en el adulto, recuerden la enfermedad de Hodgkin con el linfoma
y el sobrenatante linfocítico en el plasma. Entonces hay una hipótesis que se trata de un trastorno inmunitario que se origina por una citoquina que produce una lesión glomerular. El 90% de los pacientes responde a esteroides y tiene un buen curso clínico. Una histología de la enfermedad de cambios mínimos para ver la membrana basal normal y ausencia de una proliferación glomerular. Aquí lo que se observa es que desaparecieron los pedicelos de la membrana basal glomerular normal, como la que se veía en la diapositiva número 7. La glomerulosclerosis focal y segmentaria es una esclerosis de algunos glomérulos y el glomérulo afectado está afectado en una zona del ovillo capilar. Por eso se le llama segmentaria. Clínicamente la importancia es que se acompaña de síndrome nefrótico, que es lo que nosotros como médicos tenemos que diagnosticar de inmediato. Entonces, entre las causas de glomerulosclerosis focal y segmentaria, tenemos la nefropatía por el virus de la inmunodeficiencia humana. Puede verse también en personas con adicción a heroína o en obesidad mórbida. En nefropatía por IgA o en respuesta compensadora después de ablación renal. Tenemos también el síndrome nefrótico en su forma hereditaria o la enfermedad primaria idiopática que representa un 10 a 35% de los síndromes nefróticos en niños. Y vean entonces la clínica de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Tenemos que es la principal causa de síndrome nefrótico en los adultos en los Estados Unidos y que clínicamente se manifiesta con hipertensión y hematuria, con proteinuria y hay pobre respuesta a esteroides. Y va progresando a una glomerulosclerosis crónica y una enfermedad renal terminal en 10 años. La inmunofluorescencia, vean, hay atrapamiento de IgM y complemento con hialinización y engrosamiento de las arteriolas aferentes. Con el tiempo hay esclerosis de los glomérulos y atrofia tubular y fibrosis intersticial. La histología que muestra una esclerosis focal con una masa hialina y lípidos en el área esclerosada. La glomerulopatía membranosa es una importante causa de síndrome nefrótico en adultos por acúmulo de inmunoglobulinas en la membrana basal glomerular. Y su causa es por fármacos como la penicilamina, el captopril, el oro, los antiinflamatorios no esteroideos, 7% de los pacientes con artritis reumatoide. Y aunque la glomerulopatía membranosa en su mayoría de los casos no se sabe la causa, el 85% idiopáticos, vean que los tumores malignos pueden llevar a glomerulopatía membranosa, como el cáncer de pulmón, el cáncer de colon y el melanoma. El lupus eritematoso sistémico, 15% van a una glomerulopatía membranosa. Y también las infecciones virales como la hepatitis B y C. Y pues infecciones por espiroquetas como la sífilis, la esquistosomia, la esquistosomiasis y el paludismo. Entonces, la etiología y patogénesis de la glomerulopatía membranosa o nefropatía membranosa o enfermedad de Heymann, que son anticuerpos contra la membrana basal glomerular, específicamente contra la proteína de mesalina.
Es una enfermedad por inmunocomplejos que se da entonces en anticuerpos circulantes, en el lupus, las hepatitis, y tiene que haber un complejo de histocompatibilidad para una susceptibilidad genética y un autoantígeno renal, que además activa el complemento. Es la segunda causa más importante de síndrome nefrótico en adultos. Y desde el punto de vista histológico tenemos un engrosamiento difuso y uniforme de la membrana basal glomerular en la pared del capilar glomerular con una inmunofluorescencia con inmunoglobulinas y complemento. El curso clínico tenemos que es un paciente sano que inicia súbitamente con un síndrome nefrótico y puede presentar hematuria hasta en 15%. Entonces, es muy importante que ustedes descarten tumores, fármacos e infecciones. En esta histología de la glomerulopatía membranosa, para ver el engrosamiento difuso de la pared capilar sin aumento en el número de células. La glomerulonefritis membranoproliferativa primaria, entre las alteraciones histológicas que tenemos es engrosamiento de la membrana basal glomerular con proliferación de células glomerulares e infiltrado inflamatorio por leucocitos. Representa al 10 al 20% de los síndromes nefróticos idiopáticos, tanto en los niños como en los adultos jóvenes. Tenemos que puede ser el tipo 1, que es por la vía clásica del complemento, o el tipo 2 por la vía alternativa del complemento. Estas glomerulonefritis membranoproliferativas van a ir a una insuficiencia renal crónica en 10 años hasta el 50% de ellas. Para ver que puede haber en la tipo 1 un depósito subendotelial y en la tipo 2 un depósito intramembranoso. Entonces la tipo 2 puede tener una inmunofluorescencia lineal y la tipo 1 puede tener una inmunofluorescencia granular. Entonces, vean como la glomerulonefritis membranoproliferativa, en el caso del tipo 1, la vía clásica y alternativa del complemento, otra vez enfermedades como el lupus eritematoso, la hepatitis viral B y C, las crioglobulinemias, la endocarditis, los abscesos viscerales crónicos, el virus de inmunodeficiencia humana, la esquistosomiasis, otra vez principalmente en Asia o en esas poblaciones que tienen alimentos principalmente verduras medio cocidas, ¿verdad? Luego está el déficit de alfa-1 antitripsina y los tumores malignos como los linfomas y la leucemia linfocítica crónica y el déficit hereditario de proteína reguladora del complemento. Nos va a llevar a una glomerulonefritis membranoproliferativa. La glomerulonefritis proliferativa aguda postestreptocóxica postinfecciosa es un grupo de enfermedades con una proliferación difusa de células glomerulares e inflamación leucocitaria. Entonces vean que es de 1 a 4 semanas, de una semana a un mes, luego de una infección por estreptococos en la faringe o en la piel, un impétigo, que son esas lesiones que forman granos en la piel, eso es un impétigo. Hay una infección cutánea que casi siempre es por hacinamiento
o falta de higiene. Ustedes lo van a ver muchas veces porque los chiquillos juegan con los perros o con los gatos y entonces van a tener impétigos en la piel. Muchas veces también con los conejos o con sus mascotas. Son niños de 6 a 10 años, pero pueden ser de cualquier edad. Y tenemos entonces una infección con un estreptococo beta hemolítico del grupo A, con una inmunofluorescencia granular en el glomérulo. Hay una infiltración glomerular por neutrófilos y mononucleares, con una proliferación de células endoteliales y mesangiales y en los casos graves formación de semilunas. Y vean que la inmunofluorescencia es dada por complemento, por IgG y por IgM. Entonces es un niño pequeño que empieza con fiebre, náuseas, oliguria y hematuria. Entonces vean que lo que se va a decir es que los orines parecen chocolate o que parecen un poco de humo, ¿verdad? 1 o 2 semanas luego de una faringitis y vean la importancia clínica de los síndromes nefróticos, edema periorbitario e hipertensión arterial en el niño. En el adulto, edema, cansancio y elevación del nitrógeno ureico. Entonces vean la importancia de los títulos elevados de antiestreptolicina O y vean entonces que son pacientes casi siempre jóvenes como ustedes que hacen mucho ejercicio, que les van a llegar a decir que se sienten muy cansados. Eso es característico. Entonces vean que puede ser una glomerulonefritis postestreptocóxica, pero ustedes también, ante los títulos elevados de antiestreptolicina O, recuerden la fiebre reumática, es importante también. Lo que quiero que noten es que son gente joven, casi siempre son niños o muchachos jóvenes como ustedes que consultan por cansancio. Entonces lo primero que ustedes tienen que pensar, si es que uno de ustedes, 20añeros o 19añeros, consultan y están cansados, una muy buena causa de cansancio es la glomerulonefritis postestreptocóxica o la fiebre reumática. Vean que están en el mismo canasto. El caso clínico de la glomerulonefritis postestreptocóxica, 95% de los niños se recuperan con tratamiento antibiótico, 1% no mejora y va a una glomerulonefritis rápidamente progresiva y el 60% que llegan a un lento proceso de glomerulonefritis crónica se cura. Y otra vez mi insistencia para que recuerden las clases de fiebre reumática jóvenes y puedan conectar a estas glomerulopatías. Vean que en la medicina todo se conecta, entonces ustedes tienen que tener cuidado en eso. La glomerulonefritis aguda no estreptocóxica o posinfecciosa. Vean que es muy parecida a la estreptocóxica, pero son otras infecciones como endocarditis por estafilococos o neumonía, también neumocóxica o meningococcemia. Vean nuevamente las infecciones virales por hepatitis B y C, la varicela, la mononucleosis infecciosa, el virus de la inmunodeficiencia humana o la parotiditis. También, ¿verdad? Las paperas pueden terminar en una glomerulonefritis aguda no estreptocóxica o postinfecciosa. También otra vez los parásitos, el paludismo, el toxoplasma y produce inmunocomplejos granulares. Glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas
No corresponde a ninguna forma etiológica de glomerulonefritis. Hay una pérdida rápida y progresiva en la función renal y una oliguria intensa con muerte del paciente si no se trata por una insuficiencia renal aguda en semanas o meses, independientemente de la causa. Se divide esta glomerulonefritis en 3 grupos. La glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 1 son anticuerpos contra la membrana basal del glomérulo. Son depósitos lineales de IgG y vean que puede tener una reacción cruzada con los alvéolos pulmonares, con una hemorragia pulmonar y una insuficiencia renal. Nuevamente el síndrome de Goodpasture, pero también noten que son pacientes que son sumamente alérgicos, entonces tienen una predisposición genética, entonces pueden tener alguna infección viral, respiratoria, por ejemplo, pero también son gente muy alérgica que inician con un síndrome nefrótico a las pocas horas o al día o al poco días de pasar por un edificio recién pintado, una oficina recién pintada, entonces son muy atópicos porque les causa un síndrome nefrótico pasar por superficies pintadas y el olor de esos colorantes resulta que pueden terminar en una glomerulonefritis rápidamente progresiva, es decir, que son gente que tiene una predisposición genética y que son altamente atópicos. La glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 2 es cualquier nefropatía por inmunocomplejos. Tenemos las glomerulonefritis postinfecciosas, las glomerulonefritis secundarias al lupus eritematoso sistémico, la nefropatía por IgA, por púrpura de Henoch-Schönlein y las inmunofluorescencias con patrón granular por inmunocomplejos. Glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 3 es una ausencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular y los pacientes tienen anticuerpos anticitoplasma neutrófilos, es decir, son la ANCA. Entonces, forma parte de vasculitis. Entonces, vean que está la granulomatosis de Wegener o la periarteritis microscópica. Entonces, esto nos hace retroceder al semestre pasado, al cuatrimestre pasado, para que ustedes vuelvan a leer las vasculitis jóvenes. La clásica lesión de la vasculitis de Church-Strauss, vean que son vasculitis de pequeño vaso y vean las lesiones en la piel clásicas de este síndrome. La granulomatosis de Wegener, que es muy agresiva, con necrosis incluso de las vías aéreas superiores o de la boca. Más ejemplos de necrosis por enfermedad de Wegener, entonces vean que no solo puede ser en la nariz, sino que vean la necrosis del paladar blando, vean la lesión ocular y la importancia de tratar rápidamente a estos pacientes porque van a ir a una insuficiencia renal muy rápidamente. Aquí el cuadro de la glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 1, idiopática o Goodpasture. El tipo 2, que es, tenemos la idiopática, la posinfecciosa, el lupus y la púrpura de Henoch-Schönlein por IgA, y la tipo 3 o pausa inmune por presentar anticuerpos antileucocitarios o ANCA, la granulomatosis de Wegener y la poliarteritis nodosa microscópica. La nefropatía asociada a virus de la inmunodeficiencia humana, tenemos
que puede producir insuficiencia renal aguda y nefritis intersticial aguda, principalmente por fármacos y antirretrovirales. Puede tener un aumento de la glomerulosclerosis focal y segmentaria y dilatación tubular quística con material proteináceo, inflamación y fibrosis. La glomerulopatía por IgA, enfermedad de Berger, es una glomerulonefritis por depósitos de IgA, inmunoglobulina A. Es una causa común de hematuria macro y microscópica recidivante y es una nefropatía, de hecho la mayor nefropatía en todo el mundo. La IgA está asociado a mucosas y hay una baja concentración de IgA en plasma. Pueden ser pacientes muy atópicos y aumenta la inmunoglobulina A en forma hereditaria en respuesta a contacto con agentes virales, bacterias o alimentos, ya sea en el tracto gastrointestinal o en el aparato respiratorio. La IgA se atrapa en el mesangio y activa la vía alternativa del complemento, es decir, vamos a tener acúmulos de C3. Y vean entonces que puede también estar asociada a una enteropatía por gluten, a una hepatopatía con defecto de aclaramiento por IgA. La clínica de la nefropatía por IgA, principalmente en adultos jóvenes y niños, pero puede verse en cualquier edad, con una hematuria macroscópica posterior a una infección respiratoria o gastrointestinal o posterior a una infección de la vía urinaria. Histología de la nefropatía por IgA con su proliferación mesangial y aumento de la matriz. De las glomerulopatías hereditarias tenemos el síndrome de Alport, que es una enfermedad de adelgazamiento de la membrana basal glomerular de causa familiar con hematuria y puede no tener una manifestación sistémica. Resulta en una nefritis progresiva que va a una insuficiencia renal crónica y que se asocia a sordera con una lesión del nervio y una lesión ocular que se caracteriza por catarata y distrofia corneal. Está ligada al cromosoma X y entonces los hombres son más severamente afectados que las mujeres. Se presenta clínicamente a partir de los 5 a 20 años de edad y puede presentar una hematuria macromicroscópica con falla renal entre los 20 a los 50 años y entonces la mujer usualmente es portadora, entonces tiene a menos que sea una homocigota, es portadora, en cambio el hijo varón probablemente va a tener un síndrome de Alport. La glomerulosclerosis crónica con pérdida de nefronas y por lo tanto de glomérulos lleva a una enfermedad renal terminal con destrucción de los glomérulos, es decir, hay una fibrosis del glomérulo que se llama una glomerulosclerosis y esto se define cuando hay una destrucción de entre el 30 al 50% de los glomérulos y se va a ver también una hipertrofia de las nefronas que quedan sanas o que quedan viables como una adaptación y lleva también a una hipertensión arterial con proteinuria. Y esta diapositiva nos sirve para ver las enfermedades glomerulares que llevan a una glomerulonefritis crónica. Entonces tenemos las glomerulonefritis postestreptocóxicas, entre un 1 o 2% van a una glomerulonefritis crónica. Las glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas, 90%, pueden llegar a una glomerulonefritis crónica de tal forma
que es la flecha más gruesa porque llevan en una forma, en un porcentaje muy importante de glomerulonefritis crónica. La glomerulonefritis membranosa, 30 a 50%, la glomerulonefritis focal, 50 a 80% van a glomerulonefritis crónica, la glomerulonefritis membrano proliferativa, un 50% de ellas, y la enfermedad de Beyer, 30 a 50%. La glomerulonefritis crónica, vean que se caracteriza por una glomerulosclerosis. Entonces, en esta tinción de tricrómico, vean que se tiñe de azul el tejido colágeno, o sea que ya no hay glomérulos, sino lo que hay es fibrosis. Luego, nótese la atrofia tubular, la fibrosis intersticial y el infiltrado inflamatorio linfocitario. Y esta diapositiva muestra el resumen de las principales glomerulopatías primarias que hemos visto. Lesiones glomerulares asociadas a enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso, como la púrpura de Henoch-Schönlein, con esta púrpura cutánea de brazos, piernas y nalgas, y la clínica de dolor, vómito, artralgias y alteraciones renales. Suelen ser personas o niños de 3 a 8 años con aumento de IgA y otra vez, ojo, que son pacientes atópicos. En este caso se observa la púrpura, la arteritis en la piel. La lesión glomerular sistémica asociada a endocarditis bacteriana. Tenemos nefritis por inmunocomplejos, con hematuria, con proteinuria variable y raras veces lleva a glomerulonefritis rápidamente progresiva. Son antígeno-anticuerpo de origen bacteriano que se van a filtrar al riñón. La lesión glomerular diabética es muy importante. Es la primera causa a nivel mundial de insuficiencia renal crónica y el 40% de los diabéticos tipo 1 o tipo 2 van a esta glomerulopatía diabética. Hay una lesión glomerular con hialinización de las arterias. La glomerulosclerosis diabética se caracteriza por un engrosamiento de la membrana basal glomerular y vean que inicia muy temprano. La lesión renal inicia muy temprano, a los 2 años, luego del inicio de los síntomas de diabetes. Probablemente la mayoría de nuestros diabéticos no se dan cuenta que están diabéticos, sino hasta precisamente 2 o 1 año después. Entonces, probablemente cuando ustedes hagan diagnóstico de diabetes mellitus, ya tengamos una lesión glomerular. Ahora vean entonces que hay también una esclerosis mesangial difusa, en los casos más avanzados, y una glomerulosclerosis nodular o glomerulosclerosis intercapilar, llamada la enfermedad de Kimmel-Still-Wilson, que son nódulos de la matriz en forma de ovoides en la periferia del glomérulo. Esta fotografía de Adam para ver la diferencia de un riñón enfermo con esta superficie granular y usualmente de menor tamaño. Y en esta diapositiva la enfermedad de Kimmel-Still-Wilson de la glomerulosclerosis diabética difusa. Es una tinción de Paz para observar el aumento de la matriz mesangial y que ustedes pueden ver ahí en esa flecha. Nuevamente les recuerdo el síndrome nefrótico y las nefritis agudas. Por favor, vean que esto es lo que ustedes van a ver y diagnosticar. Vean que todo lo que hemos visto probablemente
va a ir a un servicio de nefrología y va a tener una biopsia, y entonces los nefrólogos le van a poner nombre a todo lo que hemos visto con ayuda de los patólogos especialistas en riñón. Pero otra vez lo que quiero decirles a ustedes, mis muy estimados estudiantes, es que vean que es muy importante que ustedes diagnostiquen estos síndromes como el síndrome nefrótico, para qué es lo que ustedes tienen que diagnosticar primariamente para poder referir a estos pacientes a un centro especializado.